Es un privilegio participar de este memorial. Y hoy llegamos a un capítulo muy rico en contenido. Job capítulo 12 es casi como si fuera un capítulo de Proverbios, porque casi cada versículo de Job capítulo 12, de manera individual, contiene verdades profundas en unas cuantas palabras dichas de manera simple y clara, como solo el bendito Espíritu Santo puede decirlo. Hay tanto en este capítulo de Job 12 que planeamos tomar por lo menos 2 domingos, si el Señor quiere, para estudiarlo y entenderlo y disfrutarlo. Y aquí en Job capítulo 12 encontramos verdades muy ricas acerca de la soberanía de nuestro Señor, que nos enseñan a vivir bajo la soberanía humillante. Este es el título de nuestro estudio de Job capítulo 12, soberanía humillante. En esta sección del libro de Job que va, recuerdan, del capítulo 3 al 37, Job y sus 3 amigos estaban tratando de entender por qué Job estaba sufriendo. Estaba sufriendo inmensamente. Recuerdan el capítulo 1 y 2 de Job, vimos que Dios usó a Satanás para quitarle a Job su prominencia, su prosperidad material, la vida de sus 10 hijos, su salud en el capítulo 2 e incluso el aliento de su esposa en el capítulo 2. Y Job y sus 3 amigos estaban tratando de entender por qué Job estaba sufriendo. Sus 3 amigos, recuerdan, Elifaz, Bildad, Zofar, hombres prominentes, hombres muy inteligentes por lo que vemos aquí en el libro de Job. Pero ellos junto con Job se equivocaron al decir que Job estaba sufriendo debido a que había pecado. Esto es, ellos pensaron, mira Job, la razón por la que estás sufriendo es porque seguramente pecaste y por lo tanto Dios te está juzgando y por eso trajo a tu vida tanto sufrimiento. Estaban equivocados y sabemos que estaban equivocados porque no tenían la Escritura, no tenían la Biblia, no sabían lo que había pasado en Job capítulos 1 y 2. Recuerden que cuando pasó lo que vemos en el libro de Job, no se había escrito ni siquiera el libro de Génesis. Estamos hablando aquí del año 2000 y tantos antes de Cristo, cuando pasó lo que vemos aquí en el libro de Job. Recuerden que Job fue el primer libro que el Espíritu Santo escribió de los 66 de la Escritura. Después de que Elifaz y Bildad hablaron, recuerdan, y Job respondió, Zofar le habló a Job en el capítulo 11, y ahora a partir del capítulo 12, Job volvió a responder. Y con esta respuesta, Job cerró el primero de 3 ciclos de diálogo entre él y sus amigos. Digamos que esta es la primera de 3 vueltas o 3 rondas de diálogo a lo largo del libro de Job. Esta respuesta de Job a Zofar es la más larga de las respuestas que Job hasta aquí le había dado a Elifaz y a Bildad. Recuerden que en el libro de Job habló Elifaz, habló Bildad, habló Zofar, y después de que cada uno de ellos hablaron, Job respondió. Esta es la más larga. De hecho, esta respuesta cubre 3 capítulos. Job capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 engloban la respuesta de Job a Zofar. Y realmente es una respuesta en la que Job le responde a los otros 2 también, a Elifaz y a Bildad. Entonces, aquí en Job capítulo 12 vemos 2 realidades que reconoció Job para que te humilles bajo el soberano. 2 realidades que reconoció Job para que te humilles bajo el soberano. En primer lugar, vemos que Job reconoció la soberanía de su Dios, versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, vemos que Job reconoció en primer lugar, Job reconoció la torpeza de sus amigos, versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, vemos que Job reconoció la soberanía de su Dios, versículos 6 al 25. Job reconoció la torpeza de sus amigos, en Job 12, 1 al 5, pero también reconoció la soberanía de su Dios, versículos 6 al 25. Entonces, veamos la primera
de dos realidades que reconoció Job para que te humilles bajo el soberano. Aquí en Job 12, 1 al 5, vemos que Job reconoció la torpeza de sus amigos. Job reconoció la torpeza de sus amigos. Vean la palabra de Dios en Job 12:1. Respondió entonces Job, diciendo, versículo 2, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Vean ahí la palabra vosotros. Ustedes en el hebreo. Le está hablando aquí a los tres amigos. Le está hablando aquí a Elifaz, a Bildad y a Zofar. Aquí en el versículo 2 les dijo, ciertamente ustedes tres, son el pueblo y con ustedes morirá la sabiduría. La idea aquí del versículo 2 es esta. Job les dijo, ustedes tres, ustedes, Elifaz, Bildad y Zofar, ustedes son tan sabios que cuando mueran se va a acabar la sabiduría. Esta fue una respuesta sarcástica. ¿Qué quiere decir sarcástica? El sarcasmo significa que te burlas de alguien al decirle algo que es lo opuesto. Te burlas de alguien al decirle algo que es lo opuesto. Por ejemplo, qué bonito, cuando la realidad es que es feo. Entonces, aquí en el versículo 2, Job les dijo a sus tres amigos que no eran sabios. De hecho, les dijo, vean el versículo 3, también yo tengo entendimiento como vosotros o como ustedes. Y continuó versículo 3, no soy yo menos o no soy yo inferior, como dice una versión, que vosotros, que ustedes. Y al final del 3 les preguntó, ¿y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Esa última pregunta se puede traducir como la traduce una versión. ¿Y quién no conoce cosas como estas? En otras palabras, todo mundo sabe lo que ustedes tres me dijeron. No me dijeron nada que no supiera y por lo tanto no me ayudaron. Obviamente esto no fue muy amable de parte de Job. Y esto muestra lo que dijimos hace unos capítulos atrás, que conforme pasó el tiempo en este diálogo entre Job y sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar, conforme avanzó el tiempo, las palabras que Job y sus amigos se dijeron se volvieron más fuertes. Y vean lo que vemos aquí, es algo que sucede a menudo, como una implicación práctica al margen, como nos advierte Proverbios, en las muchas palabras no falta el pecado y muchas veces esto es lo que pasa, ¿no es cierto? No estamos diciendo que no hablemos, pero muchas veces por hablar y hablar y hablar y no hablar en sumisión al control del Espíritu Santo, un diálogo, una plática degenera en pecado, ¿no es cierto? Y de nuevo, esto es simplemente como una implicación práctica al margen. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias, dice Proverbios. Y nos recuerda también Pablo en Efesios 4, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y vean aquí lo que Job les dijo, versículo 4, continúa en su respuesta. Job 12:4. Yo soy uno de quien su amigo se mofa o se burla, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo y perfecto es escarnecido. ¿Qué está diciendo aquí Job? Vean la palabra perfecto ahí en el versículo 4, con todo, el justo y perfecto, o traducido mejor, irreprensible. Misma palabra, recuerdan que se traduce en Job 1:8, que Job era varón perfecto, misma palabra hebrea. Esto es Job, era un varón irreprensible. No había nada de lo que lo acusaran. Y aquí vean, versículo 4, dice el texto de nuevo, Job 12:4, yo soy uno de quien su amigo se mofa, se burla, que invoca a Dios y Él le responde. Con todo, el justo e irreprensible es escarnecido. La idea es que se burlan de Él, se mofan del recto, del irreprensible. Observen aquí la repetición, versículo 4 de la idea mofa. Versículo 4, yo soy uno de quien su amigo se mofa o se burla y sigue, que invoca a Dios y Él le responde, con todo, el justo y perfecto es escarnecido. La idea aquí que se enfatiza en el versículo
4 es que se burlan. Aquí Job enfatizó que sus tres amigos se estaban burlando de él, aunque él era recto, él era justificado por la fe, era justo y también era perfecto en el sentido aquí de que era irreprensible, no había nada de lo que se le pudiera acusar. Y recuerden que esto fue exactamente lo que el Señor mismo dijo dos veces antes y después de la primera ola de sufrimiento en Job 1, 8 y en Job 2. No había otro como él en la tierra, no había un creyente tan piadoso como Job en esa época de la historia, varón perfecto y recto, ahí está, irreprensible y recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, no había nada de que fuera acusado Job. Incluso el Señor mismo lo dijo allí en Job 1:8 y en Job 2. Recuerden, el que dijo que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, fue el Señor ahí en Job 1 y en Job 2. No fue el presidente de su club de admiradores que dijo eso, fue el Señor. Fue real lo que dijo el Señor. No había nada de lo que pudieran acusar a Job, pero versículo 4, Job dijo, se están burlando de mí. Se burlaron de él. Y en el versículo 5 repitió esta idea, véanla. Dice en Job 12:5, aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Una mejor traducción de este versículo es como lo traduce una versión. Escuchen, vean el texto en su Biblia y escuchen esta traducción. Job dijo, el que está cómodo menosprecia la calamidad, como está preparada para aquellos cuyo pie se resbala. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, Job dijo aquí en Job 12:5, ustedes, Elifaz, Bildad, Sofar, ustedes están cómodos, tienen dinero, tienen salud, tienen a su familia y me desprecian en medio de mi sufrimiento. Qué triste es cuando actuamos como los tres amigos de Job, cuando nosotros somos como Elifaz, Bildad o Sofar y estamos cómodos, con dinero, con trabajo, con salud, con nuestra familia, y no tratamos con compasión a alguien que no tiene quizás la salud que en ese punto tenemos nosotros, o el dinero, la estabilidad económica que nosotros tenemos. Es triste cuando no tratamos con compasión a alguien que ha perdido un ser querido y nosotros tenemos a nuestros seres queridos y los tratamos de manera cruel. Igual que Elifaz, Bildad y Sofar lo hicieron con Job. Esto, hermanos, muestra soberbia en el que no está sufriendo, el no ser empático, el no ser compasivo. Esto muestra crueldad, esta actitud deshonra al Señor. El Señor nos manda a hacer lo opuesto. Cuando alguien está sufriendo, tenemos que actuar como Pablo dijo allí en Romanos 12, versículo 15, llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. Romanos 12:15. Esa es una actitud compasiva, no una actitud de que ya le faltaba a este. Mira nada más, no que muy fuerte. No, hermanos, esa es una actitud que deshonra al Señor. Recuerden, nuestro amado Señor Jesucristo modeló cómo debemos actuar. Él es la compasión perfecta. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, nos dice Hebreos 4. Y nos dice por esa razón, porque Él es nuestro sumo sacerdote compasivo que puede compadecerse de nosotros. Él le recuerdan en los evangelios el que de quien se dijo desde el Antiguo Testamento, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. En otras palabras, Él no desprecia, no desecha ni a los más débiles, ni a los más despreciados. ¿Cómo tenemos que trabajar en esto, algunos de nosotros más que otros? Y encima de eso, como los amigos de Job, muchas veces supuestamente usamos la Biblia para aconsejar a la persona que está sufriendo, pero la interpretamos mal. Como Elifaz, como Bildad, como Sofar, la interpretamos mal,
la aplicamos mal y basamos nuestro consejo en nuestra experiencia. El Señor nos ayude a no aconsejar al que está sufriendo como los amigos de Job lo hicieron, y cuando somos aconsejados por gente así, nos vemos tentados a responder como Job, ¿no es cierto? Se están burlando de mí, no me están mostrando empatía. Ahora, no debemos responder de manera pecaminosa, ¿verdad? De manera enojada, pecaminosamente hablando, sino incluso si estamos en la situación de Job, donde tienes un consejero que te está aconsejando mal, que no te muestra empatía, que está entendiendo mal la Biblia, que no le está aplicando correctamente. Ahí es una oportunidad en la soberanía de Dios para que tú demuestres humildad. Lo veas como viniendo de la mano de Dios, parte de la humillación, no es agradable, pero recordar que el Señor está en control, y también eso lo puede usar Dios para que cuando tú estés del otro lado aconsejando a alguien, muestres compasión, entiendas y apliques correctamente la Escritura, en lugar de responder de manera pecaminosa y amargarnos. Y muchas veces algunos de nosotros nos vamos al otro extremo y decimos, no, hombre, es que, ¿para qué quiero esos consejeros? Mejor no digo nada y yo me trago, por así decirlo, mi sufrimiento, porque desde el punto de vista humano se entiende que uno no quiere que le vengan ahí a echar limón a la herida, por así decirlo. Pero no es la respuesta. Buscamos ser prudentes, sí, sabios, pero que el Señor nos ayude a no responder, pues de manera sarcástica, como Job, por ejemplo, burlándonos, sino de manera amorosa, incluso cuando alguien nos aconseja, no de manera compasiva, no interpretando ni aplicando correctamente la Escritura, como Elifaz, Bildad y Sofar. Vean, hermanos, nos quedan unos minutos antes de entrar a la cena del Señor. Aquí entonces en Job 12, 1 al 5, vemos la primera de dos realidades que reconoció Job para que te humilles bajo el soberano. Ya vimos cómo Job reconoció la torpeza de sus amigos, versículos 1 al 5. Y vean a continuación en los versículos 6 al 25 cómo Job reconoció la soberanía de su Dios. Job reconoció la soberanía de su Dios, y probablemente solo vamos a llegar al versículo 6 en los minutos que nos quedan, porque es un versículo en donde debemos, creemos, estacionarnos. Ahora, aquí en Job 12, a partir del versículo 6 y hasta el 25, que es prácticamente el resto del capítulo 12, Job demostró lo que dijo en el versículo 3. ¿Qué dijo en el versículo 3? Regresen ahí. Job 12:3, él dijo, también tengo yo entendimiento como vosotros. ¿No soy yo menos que vosotros? ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? En otras palabras, él dijo, miren, yo tengo entendimiento igual que ustedes, Elifaz, Bildad, Sofar. Y a partir del versículo 6, Job demostró un entendimiento claro de que el Señor controla todo, de que el Señor gobierna todo. En las palabras de 1 de Timoteo 6:15, que el Señor es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí en Job 12, 6 al 25, vemos la soberanía de Dios sobre tres esferas de la creación. Aquí en Job 12, 6 al 25, si quieren un bosquejo, una división para entender mejor este párrafo, vemos la soberanía de Dios sobre tres esferas de la creación. En primer lugar, vemos la soberanía de Dios sobre la prosperidad de los maleantes, versículo 6. En segundo lugar, vemos la soberanía de Dios sobre la vida de los vivientes, versículos 7 al 12. Y en un momento lo repito para los que están tomando notas. Y en tercer lugar, vemos la soberanía de Dios sobre la capacidad de los gobernantes, versículos 13 al 25. Lo repito, aquí en Job 12, 6 al 25, vemos la soberanía de Dios sobre tres esferas de la creación. En primer lugar, la soberanía de Dios sobre la prosperidad de los maleantes, Job 12, 6. En segundo lugar, la soberanía de Dios sobre la vida de los vivientes, versículos 7 al 12. Y en tercer lugar, la soberanía de Dios sobre la capacidad de los gobernantes, versículos 13 al 25. Digo, hermanos, ya solo oír estas divisiones debe alentarnos, debe asombrarnos,
que nuestro amado Señor Jesucristo, Él es el soberano, Él es el que gobierna, el que controla la prosperidad de los maleantes, la vida de los vivientes y la capacidad de los gobernantes. No hay ladrón que esté fuera de la soberanía del Señor Jesucristo. No hay ladrón cuya prosperidad esté fuera del control del soberano. No hay ser vivo que esté fuera del control de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay gobernante que esté fuera del control del Rey de Reyes. Esto nos debe animar. Nos debe animar. Vean la primera, para el resto del tiempo que nos queda. Vean la soberanía de Dios sobre la prosperidad de los maleantes. Versículo 6. Esto es maravilloso. Job 12:6. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. ¿Qué? ¿Oíste bien? Vean el texto de nuevo, es tan fuerte, tan claro. Job 12:6. Prosperan las tiendas de los ladrones, o como lo traduce una versión, de los destructores. Y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. De manera implícita aquí Job dijo que él podía ser obediente y sufrir. Ya les había dicho allá atrás en el versículo 5 que él era justo, perfecto, y se estaban burlando de él estaba sufriendo, pero versículo 6, gente que es ladrona, gente que provoca a Dios, impíos ricos no están sufriendo, dijo Job, versículo 6. Al final, Dios era el que determinaba eso, versículo 6, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Aquí en el versículo 6, Job habría corregido de manera implícita a Elifaz, Bildad y Zofar, porque los tres le habían dicho, mira Job, estás sufriendo porque estás pecando. Y aquí en el versículo 6, Job les dijo, oye, pero los que están pecando están cómodos. Los versículos 6, los ladrones. Usando otro término teológico, los rateros, no es teológico el término, ustedes saben. Los ladrones, los que provocan a Dios, los impíos, viven seguros, prosperan. ¿Por qué? Versículo 6 al final, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Esto muestra algo de la gracia común de Dios hacia los que pecan contra Él. ¿Qué es la gracia común? Es que Dios muestra su amor de manera limitada, temporal, a aquellos que no merecen recibir nada de su amor, sino solo juicio. Esto lo vemos, por ejemplo, allá adelante en Hechos 14:17, lo pueden apuntar. En Hechos 14:17, Pablo le predicó ahí a los idólatras de Listra que querían ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Y Pablo les dijo en Hechos 14:17, hablando del Señor, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Pablo les dijo, ustedes paganos, idólatras, estos hombres de Listra que iban camino al infierno, les dijo que Dios nos da, Pablo incluido, a los creyentes incrédulos, lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros, los de los creyentes y los incrédulos. Entonces Job 12:6 indica, escucha, que es posible que el Señor decida dar prosperidad material a un criminal. Una ilustración de esto lo pueden ver ahí en Daniel 2, lo pueden escuchar o solo acompañarme rápidamente. Daniel 2, recuerdan después del sueño de Nabucodonosor, Nabucodonosor que en este punto de su vida era un impío, incrédulo, idólatra, que esto lo vemos manifestado en el siguiente capítulo, el capítulo 3 de Daniel, levantó una estatua, un monumento a sí mismo y demandó que la adoraran. Y en Daniel 2, 37 y 38, escuchen lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor, interpretando el sueño, recuerdan, de la estatua con los diferentes metales. Daniel 2:37, tú, oh rey, le dijo Daniel a Nabucodonosor, recuerdan este idólatra impío, soberbio. Daniel 2:37, Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú, oh rey, Nabucodonosor, eres rey de reyes,
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, llaves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Entonces, regresando a Job 12:6, vean el texto de nuevo: prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Este texto de manera correcta indica que es posible que el Señor decida dar prosperidad material y seguridad a un criminal. Pero esa prosperidad no significa, escucha, que Dios apruebe el pecado de ese impío. Esa prosperidad, esa seguridad no significa que Dios recompense el pecado de esa persona. No, el versículo 6 lo dice: son ladrones, provocan a Dios. Escucha esto: cada centavo que tiene un narcotraficante millonario se lo ha dado Dios. ¿Escuchaste eso? Esa es una realidad a la luz de este texto. Todo el dinero que tiene un narcotraficante, un político corrupto, un ladrón del nivel que sea, se lo ha dado Dios. Versículo 6 al final: en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Pero eso no quiere decir que el narcotraficante agrada a Dios. Al contrario, la paciencia y bondad de Dios hacia ese narcotraficante tiene el propósito de llevarlo al arrepentimiento. ¿Dónde dice eso? Romanos 2. Véanlo y terminamos con esto por hoy. Romanos 2, para entrar a la cena del Señor. Romanos 2, Pablo aquí está mostrando cómo toda la humanidad es pecadora, todos merecemos el infierno eterno, porque lo único que podemos ofrecerle a Dios es nuestro pecado, lo único que Él nos debe, que merecemos, es la paga del pecado, que es la muerte eterna en el infierno. Y aquí aclara algo Pablo en Romanos 2:4. Escuchen esto, Romanos 2:4, hablándole a un incrédulo. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, la del Señor, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? En otras palabras, Dios le muestra bondad al incrédulo como se la muestra al ladrón en Job 12:6, con la meta de llevarlo al arrepentimiento. Pero escuchen, al resistirse, arrepentirse, ese ladrón, esa persona que provoca a Dios, ese narcotraficante, conforme se resiste a arrepentirse, está acumulando un nivel de castigo más fuerte en el infierno eterno si muere sin arrepentirse y creer en Cristo. ¿Dónde dice eso? Siguiente versículo, Romanos 2:5. 2:5 de Romanos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por cierto, por eso es tan peligroso que tú vengas aquí domingo tras domingo y seas un incrédulo, llames tu pecado. Esto es lo que estás haciendo en tu vida. ¿Te aferras a tu pecado? ¿No quieres realmente venir a los pies de Cristo? Versículo 5, por tu dureza y por tu corazón arrepentido estás atesorando para ti mismo ira. Esto es, como pueden ver, un versículo que muestra que hay niveles de castigo en el infierno. Aquí está. De esta manera vemos que la prosperidad material que el Señor le da a un ladrón cumple por lo menos dos propósitos. Escuchen. Uno, llevarlo al arrepentimiento. O dos, juzgarlo con justicia. Dice Romanos 2:5, justo juicio de Dios. Así es como debemos interpretar la prosperidad material de personas que versículo 6 provocan a Dios. Y obviamente, como ya lo dijimos, esto se aplica a cualquier incrédulo. Unos en términos externos, humanos, visibles, lo provocan más. Dices tú: yo no robo un banco, yo no mato a nadie. No externamente, pero según Mateo 5, si tú odias a alguien es como si ya lo hubieras matado. Yo no cometo adulterio, no externamente, pero según Mateo 5, si codicias a una mujer que no es tu esposa, ya cometiste adulterio. Entonces, vean de nuevo Job 12:6, una vez más, terminamos con esto. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros,
en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Así es como debemos interpretar la prosperidad material de personas que provocan a Dios. Dios les da seguridad, Dios les da prosperidad material, les da salud, porque Dios tiene dos propósitos al hacer esto. En primer lugar, llevarlo al arrepentimiento, o dos, juzgarlo con justicia. Entonces, seas en esta mañana tú un ladrón o lo que sea. Si tú no te has arrepentido y creído en Cristo realmente, todo ese dinero, toda esa salud, toda esa prosperidad, estabilidad material que disfrutas, te las ha dado Dios con un propósito: mostrarte su bondad para que te arrepientas de tu pecado y creas en Cristo para salvación. Pero si tú persistes en no arrepentirte de tu pecado, estás acumulando un nivel de castigo más fuerte que Dios te dará en el infierno eterno después de que te quite la vida y tú mueras en esa obstinación pecaminosa que te hace aferrarte a tu pecado. Por eso la Biblia dice que hoy es el día de salvación. No sabes si Dios te va a dar más vida de lo que estás viviendo en este momento. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra hermosa. Te agradecemos, Señor, por estas verdades tan importantes que nos llenan de gratitud, de sabiduría para poder entender correctamente este mundo sin ti, este mundo en donde abundan los impíos prósperos, de los cuales quizás éramos muchos de nosotros, todos éramos un impío que disfrutaba de una medida de tu bondad, quizás algunos de nosotros entregados más externamente al pecado que otros, pero oramos, Señor, porque en esta mañana, si alguien no te conoce, que vea que tu benignidad lo lleva al arrepentimiento, que tu Espíritu, Señor, abra su entendimiento, infunda un temor santo de ti, que los lleve a clamar a ti por perdón y venir en arrepentimiento y fe a ti para disfrutar del gozo del perdón en Cristo para tu gloria. Amén.